Jesús. Jesús. Hola, sí, hola. Buenas noches, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias al Divino Niño Jesús, Santa Librada, Virgen de Cacupé, María Auxiliadora, María Rosa Mística, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, Santa Lucía, San José Obrero, San Cayetano, San Isidro Labrador, por los cumpleaños de Federico, Carmen y Estrella. En petición de gracias por el trabajo de Cecilia Jazmín, Sol María, Mateo Samuel, Milagros, Romina, Andrea, Luis, Carlos Ramón, Juan Moisés, César Javier, por las empresas GMA y Rigel, por los exámenes de ingreso de Fiorella Montserrat, por el emprendimiento de María Betania, por la beca de Cecilia Jazmín, por el embarazo de Zulema Victoria, por la salud física y espiritual de Pablo Alfonso, Diana, Walter Marino, Ciro Andrés, José Enrique,
José Alberto, Jorge Vidal y familia, familia La Rosa, Ana, Mirna, Pedro Reinaldo, Petronila, familia López Rojas, Lourdes, José Nicolás, familia Venegas López, familia Venegas Benítez, Emilio, Beatriz, Rodrigo, Ana, Dulce Paloma Araceli, Paola Raquel, familia Macián Pérez, familia Espinosa Macián. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Hugo René, Teodolina, Daniel, Félix Eduardo, Gladys, Mario, Natividad, Blanca Inés, Anastasio, Fortuoso, Lorenzo, Silvio, Julia Patricia, Nora María, Guillermina, Ángel, Balbina, Bernardino, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Ninfa, Luis Antonio, Leandro, Augusto Germán, Francisca, José Fernando. Por las almas del purgatorio y los angelitos, María Paz, Ángel, Mariela, José María y Claudio. Hermanos y hermanas, el domingo pasado se nos enseñó la importancia de escuchar la palabra de Dios y practicarla. Este domingo 16º durante el año es casi su continuación. El Señor se nos presenta como huésped que se acerca a nosotros para regalarnos sus dones, de los cuales el primero es su palabra, su mensaje, un nuevo estilo de vida. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas, que en el nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantamos. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. ¡Viva el divino niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Estamos ya en este 16º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios siempre nos invita a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana, con algunas características esenciales y fundamentales que vamos a procurar vivirlo durante esta semana. Así es que vamos a iniciar con esta Eucaristía, siempre atentos a lo que nos dice a través de su palabra, y con nuestra oración procurar profundizar sobre todo y llevar en el corazón. Queremos rezar también a través de Ñan de Yarañé. Siempre hay algunas personas que nos piden, y aquí tenemos un difunto, César, también Guillermo y Georgina, la familia Stepanovich Hirschman. Y también yo, mientras venía, me llamaron ahí porque le atendí ahí en calle y también a una persona, Ricardo, que acaba de fallecer también, y entonces ya de aquí ya tengo que ir después a hacerle ya el responso. Así es que vamos a pedir también por su eterno descanso, que el Señor le tenga ya en su gloria. Y vamos a comenzar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón de todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
nosotros ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Oh Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Oh Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. En la primera lectura del libro del Génesis, Abraham no deja pasar de largo a Dios y su hospitalidad es recompensada. En consonancia con la hospitalidad de Abraham, el Salmo 14 canta la hospitalidad de Dios que nos invita a proceder rectamente. En la segunda lectura, San Pablo se alegra de poder sacrificarse por la misión apostólica que el Señor le encomendó. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar del Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de mí, de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta
el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mí, en mi carne, lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, pues es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la parte más importante que no le será quitada. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Buenas noches a todos, de nuevo. Bueno, entonces fíjense, como le estaba diciendo, siempre la palabra de Dios que nos invita, ¿verdad?, a dar pasos importantes. Por eso que cada encuentro es un desafío, ¿verdad?, más que el Señor nos va ofreciendo. Y hoy comenzamos con esta primera lectura del Génesis, capítulo 18. Nos encontramos, el Señor le había cambiado recién el nombre a Abraham. En el 17, Él le había cambiado el nombre. Ya no serás Abraham, sino que serás Abraham. Y entonces esto quiere decir el padre de los pueblos, ¿verdad? Am, pueblos, Ab, papá. Entonces, Abraham, después se pone en la traducción, ¿verdad? Significa el padre de las naciones. Pero justamente para ser padre de las naciones, que nos pueda reunir a todos, necesitamos de algunas características. Pues si uno no tiene las características esenciales, como decimos nosotros, de Argéramo, Pearó, Peajay, Tainasú, etcétera, todo lo que hagan ustedes la lista de nuestras expresiones que tenemos en guaraní para decir a la gente argelada, ¿verdad? Entonces, ciertamente que no vamos a poder reunir a nadie. Y eso lo comenzamos de nuestra propia casa. Algunas veces en las propias casas también hay dificultades. En la propia casa muchas veces, ¿verdad?, los hijos no es que se sienten tan cómodos con los padres cuando no tenemos esa pedagogía, porque eso es todo un arte, ¿verdad? La educación, decía San Juan Bosco, ya que estamos en una parroquia salesiana, que decía, dice, cosa del corazón. La educación es cosa del corazón. Por si no te llamo ahí. Por eso decimos también que la educación es toda una vocación. Los educadores, yo suelo mirar, yo paso también en la educación, ¿verdad? Pero yo no estoy así con los niños, con los adolescentes o lo que sea. Antes estuve un poquitito más con los jóvenes, ya del primero, segundo y tercero de la media. Y después de volver con mi cierta edad, medio decimos acá lento, con los jóvenes no es fácil, Y entonces es todo un arte, pero oreja juana. Pero eso sí, si uno verdaderamente ama y entrega ese cariño, después también tiene la respuesta. Ahora mismo yo, hace ya unos cuantos años, creo que es el 5º grupo que estoy formando de jóvenes que van a hacer su confirmación, ¿verdad? Entonces cada semana me reúno con ellos, jóvenes de 15 a 18 años, ¿verdad? Entonces, pero claro, ahí no hay tu tía conmigo, ¿verdad? No es, pero yo le estaba hablando en el colegio, por ejemplo. En el colegio muchas veces los chicos son muy inquietos. Cuando estaban salesianitos, cuando estábamos en la hazaña, eso, les daba la catequesis también. Se forzan lento muchas veces cuando uno mira las generaciones y sobre todo después que yo estuve con en otro ambiente, ¿verdad? Ahora estoy también, pero estoy con los seminaristas, en la educación seminarista, pero ahí no tiene que volar una mosca, porque si vuela ya, sentía por lo menos no hay tu tía, ¿verdad? Así, bien, estricto, y bueno, son seminaristas, entonces es mucho más fácil.
Pero por eso San Juan Bosco decía, Reja Juana. Y yo una vez recorro porque me llaman en las escuelas, en los colegios. Uno entra en ciertos colegios que se cae todo. Y la silla cuera mía. Ahora dice que trajeron sillas chinesas de la China. Dentro de un año voy a ir otra vez a visitar un poco de esos colegios, así cuando me llamen, ¿verdad? Y entonces uno se encuentra en cierto ambiente que no es fácil, en cierto ambiente que realmente tenés que amar para poder transmitir, porque si no, eso que es supuestamente vocación, ¿saben qué es más fácil? Como también veo, entrando así, que hay mucha desidia, ¿verdad? Entonces es más fácil que los educadores, las maestras, los profesores, que están allá, que era la orecola y sala de profesores, o pitado, pero guapo, ula y cafecito, ¿verdad? Y lo otro, que le coma michi, ¿verdad? A los alumnos. Bueno, eso les digo nomás sobre una experiencia, pero que es importante entender lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Característica esencial de la vida cristiana es lo que justamente hace aquí Abraham. Para ser padre de los pueblos necesitas tener características buenas para poder reunir entonces al pueblo y a la gente. ¿Y cuál es la característica que hoy nos propone la palabra de Dios? Génesis capítulo 18. Y es el de la hospitalidad. Es una característica también muy antropológica y en la Biblia lo encontramos muy bien, desde una situación de un contexto también geográfico, porque en Israel hace mucho calor, pero sobre todo atravesar el desierto. De ahí por ahí con la coche, de ahí por ahí con el aire acondicionado, de ahí por ahí con el avión, de ahí por ahí con el bebé, caballo ari, burro ari, o sobre el camello. Entonces imagínense atravesar el desierto, o llevar un poco de agua, pero, o algunos la emboria juvea, entonces imagínense, en caravana se van. Y cuando encuentran un oasis, o sea, cuando encuentran un lugar donde más o menos pueden quedarse, y bueno. Por eso que la hospitalidad era esencial y es en la Biblia, siempre van a encontrar la hospitalidad. Es lo máximo, porque sabían muy bien lo difícil que era el encontrarse en camino, lo difícil que era atravesar un desierto, bla, bla, bla. Y por eso aquí le encontramos a un Abraham que cuando ve llegar, dice, a 3 que se estaban acercando, extranjeros, y estaba, dice, allí, bajo la planta, ¿verdad? Estaba ahí reposando, que significa sobre todo el aspecto de la divinidad, el lugar donde se encuentra aquí Abraham. Y dice que se levanta rápidamente y se va. Y les ofrecen ya, por favor, dígnense entrar aquí a mi casa. Vengan aquí. Él les ofrece, él se ofrece. La hospitalidad, esencial y fundamental. Y enseguida se mueve, le dice a la esposa, a Sara, que vayan de unas tortas, unos panes, dale, rápido, para ofrecerle aquí a estos forasteros. Y luego se va al corral y le pide ya a los sirvientes, dale, este becerro, maten enseguida, ya gusta el asado, pues vamos a ofrecer lo mejor de nosotros. Bueno, se dan cuenta características esenciales entonces de la vida cristiana que de cierta manera nosotros tenemos que entender qué significa hoy para nosotros. Desde esta exégesis tenemos que procurar mirar también para una aplicación nuestra. ¿En qué va a consistir eso, verdad? ¿Cómo nosotros tenemos que ser? No es que vamos a repetir la misma acción de Abraham, pero sí tenemos que repetir la misma acción en nuestro contexto y en nuestra realidad. De otra manera seguramente, ¿verdad? Pero esa capacidad, ese teshakuá del hermano, de ese que necesita, de esa persona que se encuentra en dificultades, etc. O sea, todo lo que es hospitalidad y apertura. Según el estilo de los judíos, ellos también tienen el halaká, que se llama, que es la catequesis. Halaj quiere decir caminar, camino. Y eso, la catequesis. Dentro de la catequesis, el Haggadah era entonces los cuentos, las narraciones, así como parábolas
que contaba Jesús. Y entonces dentro de esas narraciones se le pinta a Abraham diciendo que Abraham fue el primero en que construyó una casa que tenía 4 puertas, al norte, al sur, al este y al oeste. Pero ¿cuál es el significado de esa catequesis que hacían los judíos al hablar de Abraham y al querer resaltar una cualidad? Justamente la cualidad de la hospitalidad. Porque tener 4 puertas, norte, sur, este, oeste, significa que él estaba abierto ¿a quién? A todos. Norte, sur, este, oeste significa el todo, ¿verdad? Bueno, son cosas así muy lindas que quedan en nuestra cabeza y que nos tienen que ayudar a nosotros a dar también pasos esenciales y fundamentales. Si queremos conquistar, si queremos hacer bien las cosas, y bueno, tenemos que trabajar entonces nuestra personalidad, tenemos que trabajar nuestro carácter, la palabra de Dios, nuestras reuniones, nuestros encuentros, entrar en comunión, porque opinión de ya saben, ya comulga, pero ¿será que estamos verdaderamente comulgando en común unión con los principios y los valores de lo que es la vida cristiana y la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Será que comulgamos con eso? Taiko y coñan de ahí, cururuya, o no es la icona, o una insecto, bellante. Pero no entendemos lo que estamos haciendo. Come hostias, hoy cotidian de ahí. Y no, nosotros verdaderamente cuando venimos para comulgar decimos con ese nombre, comulgamos, común unión. Entramos en esa perfecta sintonía con las propuestas que el Señor nos va dando. Y fíjense, justamente por esta predisposición y por todo lo que Él ofrecía, encima un servicio completo le daba a Abraham, porque dice que mientras ellos comían, Él estaba ahí parado, atendiendo, como un mozo que está ahí, ¿qué va a necesitar? ¿Algo más le puedo traer? ¿Algo más se va a servir? Le gusta un trocito más de asado, etcétera, etcétera. Interesante. Bueno, pero no termina ahí, porque después uno de esos ángeles, porque nos dice que son ángeles, ¿verdad? O sea, es Dios mismo el que le visita. Y uno de ellos le dice, bueno, dentro de un año vamos a volver a pasar. Y cuando nosotros pasemos aquí dentro de un año, tu mujer Sara ya tendrá entre sus brazos a un niño, ¿entienden? A un hijo suyo, de sus entrañas. Hasta ahí termina hoy el pasaje. Pero en la continuación dice que Sara, cuando escuchó eso, ¿verdad? Que ya no podía ni tener hijos, pero sin embargo, ahí está. La característica y la enseñanza es que en la medida en que nosotros estamos abiertos a los demás, esa es la gracia de engendrar. No quiere decir solamente engendrar hijos, o sea, biológicamente, sino que con eso nosotros estamos engendrando comunidad, estamos formando comunidad. Ahí nosotros nos queremos y nos amamos. Justamente ayer me fui a visitar a una señora enferma, 84 años, ahí en IPS, ¿verdad? Me pidieron, y me voy ahí a visitarle y estaba un muchacho, ¿verdad?, que me dijeron que era su hijo. Bueno, y así estábamos hablando, pero había sido, no era su hijo, sino que era un muchacho que la señora lo recibió, ¿entiendes? Lo recibió, lo crió, lo educó. Después incluso él ya se hizo abogado y después se hizo también enfermero, todo lo que sea. Y cuando supo que su mamá postiza ya es bella, ¿verdad?, entonces estaba en esa situación y él era enfermero. Oye, ya veité, y ahora está ahí, le está atendiendo y todo esto. Es una cosa interesante, ¿verdad? O sea, la hospitalidad, el abrir el corazón, y cuando hacemos bien las cosas, hace que las cosas vuelan. Eso quiere decir engendrar. La otra se rió, ja, y por eso su hijo se llamó Isaac, porque eso quiere decir hijo de la carcajada, hijo de la risa, quiere decir Isaac. ¿Quién de ustedes se llama Isaac aquí? Muy bien, era Isaac. Hijo de la carcajada era, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿pero por qué?
Y porque podemos decir, por una parte, o que no creía, o por otra parte, que verdaderamente es esa alegría plena que nos da el hecho de entender la bendición de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Primera parte. Segunda parte continúa con San Pablo, porque San Pablo hoy nos presenta la cruz, pero él ya está por morirse, ya se está por despedir, ¿verdad? Y escribe. Y habla del sufrimiento y dice, con estos sufrimientos, estos son los sufrimientos que a mí me hicieron crecer. Incluso en griego la palabra crisis, que nosotros usamos también después así mismo en castellano, crisis quiere decir crecimiento. Quiere decir que cuando nosotros entramos en crisis, en realidad estamos hablando, a pesar del dolor, hablamos en positivo, había sido cuando hablamos de crisis. Este está en crisis, decimos, de un joven, de un adolescente. Está en crisis, ¿por qué? Porque tiene los dolores, tiene el sufrimiento, tiene la cruz de lo que significa pasar de una etapa a otra, donde se está queriendo liberar de lo que es la niñez, ya no quiere más depender de su papá, de su mamá, él ya ente maoí, ¿verdad? Entonces entra en crisis. Pero eso quiere decir que está bien que entre en crisis, porque quiere decir que ahora está entendiendo que él tiene que pasar a otra etapa, que es de la, no digo total autosuficiencia, pero sí de la no dependencia de los padres. Y algunas veces yo lo que quiero es que los padres entren en crisis. ¿Por qué? Porque no entendéis. Ay, mi hijo ahora ya no me quiere dar un beso. Ay, mi hijo ya no me abraza. Ay, mi hijo. Y claro que no. Si está en crisis, o sea, está en crecimiento, y entonces está pasando a la adolescencia, adolecer, dolor, de ese paso, pero indica crecimiento. ¿Se acuerdan de ese gusanito, verdad? De la seda, también. Tiene que salir de ese cascarón, pero dice que es un dolor inmenso cuando va dejando eso y después se convierte en una mariposa. La belleza, ¿verdad? Pero uno entra en crisis. Bueno, eso por ejemplo es muy interesante porque Pablo con esta segunda lectura nos está diciendo que a través del sufrimiento, a través del dolor, incluso nos presenta la cruz. Porque yo dice, con esta crisis, con este dolor, con este sufrimiento, lo que estoy haciendo es completando la misma pasión de Jesucristo. Porque a través de la cruz es que nosotros llegamos a la resurrección. Cristo tuvo que pasar un jueves santo, un viernes santo, dolor, llanto, pero para llegar al triunfo, a la resurrección. Entonces esto se une directamente, que la hospitalidad significa, queridos amigos, un renunciarse a sí mismo, formar el carácter, formar la propia personalidad, en donde uno pueda mirar y entender la necesidad de los otros, y no mirarse a sí mismo, no mirar su ombligo ahí, está alrededor de sí mismo, en una manera muy egoísta, sino que ahora miramos de una manera muy altruista, el otro, el altro, ¿verdad? Del otro, el alter, altruismo. Bueno, y termina, queridos hermanos, entonces con este tercer mensaje que es el del Evangelio, ¿verdad? Porque aquí justamente nos presentan dos personajes, que es María por una parte y Marta por otra parte. Y aquí estamos hablando de una personalidad tan importante como es la de Marta, que dice, tú te inquietas por tantas cosas. Y sin embargo termina diciendo, María eligió la parte, ¿cómo termina? La parte más importante, la parte más importante. Algunas traducciones dicen la parte mejor, pero no, porque todos queremos la cosa mejor. Hasta nuestro presidente eso dice, estaremos mejor allá. Todos dicen, estaremos mejor, vamos a estar mejor, la mejor que gusto y la ya. Pero, y la pesa pesantina. Yo diría, vamos a buscar hacer las cosas más importantes. En vez de ir por ahí a vender carne o lo que sea, que otra para los ganaderos fuera llegante, o mi plata venga llegante. Jacob ya viaja, pero justamente hoy yo estaba mirando, porque hoy pues es también el Divino Niño Jesús, ¿verdad?
Y recorriendo así, porque hoy me moví muchísimo domingo, justamente por esa fiesta, por todas partes hacen celebración, en muchos lugares veía camionetas llenas de chocolate, de galletitas. Y el que me llamó la atención, cerca de la terminal, ¿verdad? Habían dos grupos luego, ¿verdad? Porque estaban los indígenas y los niños, picha, cuicui y paiga y bebé, ¿verdad? Porque le estaban repartiendo, ¿verdad? La merienda, chocolate, etc. Muchísimos indígenas, no sé de dónde salieron todos, quiere decir que Perú vio imaginar. Y yo decía, y nuestro presidente o nuestros indicuera viajando, conferencias en hoteles de 5 estrellas, para hablar sobre el indígena, para hablar, a ver cómo tenemos que atender a nuestros indígenas. Vamos a hacer un poco de antropología. Vamos a estudiar, a ver cómo se puede atender bien al prójimo. No, déjate de hacer esas cosas. Hacer eso que hace esta gente con los pocos recursos que otra vez piden o lo que sea, o ahorraron, no sé cómo, ¿verdad? Entonces conseguí, güey. Pero lo importante no también quedarse solamente en un 20 de julio, ¿verdad? Sino que todos demos una mano y entendamos mucho mejor, ¿verdad? O sea, nuestros viajes, en vez de hacer por el mundo, de aquí para allá, ofreciendo carne de chancho y de vaca, por lo menos vamos a salir por las calles, mirar un poco a las personas que verdaderamente necesitan, y en todo caso vamos a ofrecer educación, vamos a ofrecer dignidad, vamos a ofrecer estudio, formación, vamos a ofrecer acompañamiento. O sea, vamos a hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces sí estaremos mejor, ¿verdad? Y entonces por eso cuando dice María eligió la parte más importante, me gusta más esa traducción, la parte más importante, porque quiere decir que María entendió que para accionar y para hacer algo, nosotros primero tenemos que usar la cabecita. Y con esto no decimos que toda esta gente, ¿verdad?, que está al frente y que tiene que hacer, no es que son lelos o que no tienen cerebro. Claro que sí. Claro que son muy inteligentes. Gente con mucha capacidad. Solamente que gente con mucha capacidad para mirar solamente su propio ombligo y sus propios negocios y sus propios intereses. Y en el fondo no les interesa verdaderamente que salgamos adelante. No les interesa. Se miran a sí mismos. Viven frente al espejo y no miran la realidad. Entonces, queridos hermanos, esto es preocupante, ¿verdad? Porque si hoy en este 16º domingo el Señor nos dice, aquí hay dos posibilidades. O tenés la actitud de una Marta que simplemente se preocupa en hacer de una manera rápida, pero sin pensar, sin organizar, sin poner bien las cosas, a ver cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer como proyecto, pero proyectos serios, no proyectos donde otra vez, porque estaba en el proyecto, al 2x3 yendo en el proyecto, y ya bota pea de moa. Pero en el fondo, después si vos comenzás a escarbar e indagar, son proyectos que miran simplemente los intereses económicos y de algunos, de los amigos, etcétera, etcétera. Vos baña mondata ave, vos vaya sobrefacturada, más ave baña meta pea, más ave baña meta moa. Como lo último, ¿verdad?, que yo estaba diciendo, ¿verdad?, de la famosa esta ñandero gaponá, creo que se llama, ¿verdad? 200 millones de dólares, endeudar al país, de nuevo, con todo lo que ya tenemos, de deudas. Sí, pero le vamos a dar la casa digna a nuestros hermanos. Cada uno puede construir su casa si es que verdaderamente educamos a nuestro pueblo, les acompañamos a nuestro pueblo, así como también ese hambre cero, la preocupación. La escuela no es un restaurante, no es un lugar para ir a comer. Ah, padre, pero estos pobres chicos no tienen que comer. Mira, gol de Pelé. No me boca no nada. Viste, falta la parte más importante. Te falta la actitud de María. Sentarte, puede calcular de mañana cómo vas a solucionar el hambre. No convirtiendo las escuelas
Otra vez en un antro de corrupción otra vez, porque ahí otra vez quién hace, cómo hace, qué trae. Y así, o sea, nos falta, pero en el fondo lo que nos falta es Dios lo que nos falta. Incluso Marta se enoja, y se enoja con Jesús, se enoja con Dios. Jesús, ¿por qué no le decís que venga aquí a ayudarme? Jesús le dice, Marta, Marta, tú te inquietas simplemente en tus cosas, en tus negocios, pero sin embargo no te sientas a pensar verdaderamente que lo esencial es primero escuchar la palabra de Dios, saber desde dónde tenés que hacer las cosas. Y cuando entendiste eso, entonces sí, vas a poder hacer. Porque no quiere decir también aquí la dicotomía, una separación. Yo siempre comparo con las dos piernas. Nosotros caminamos con las dos piernas. Y entonces quiere decir que tenemos que caminar con la espiritualidad, con el pensamiento, con la reflexión, con la fuerza de la palabra de Dios y con la acción, Los grandes santos, y ya que estamos en una parroquia salesiana, San Juan Bosco, acción y contemplación, para poder hacer todo lo que hizo en tan poco tiempo. Ustedes saben que San Juan Bosco murió cuando tenía 72 años, y lo que hizo en su vida, pero una cosa impresionante, más de 1200 salesianos, sacerdotes él ya tenía cuando él se murió, ¿entienden? Después el que sigue, Miguel Rúa, cuando él se muere también ya hay más de 3500 sacerdotes y coadjutores, ¿verdad? Y después siguen los otros así. ¿Pero por qué? Porque es el encuentro y la fuerza de Dios. Si nosotros tuviésemos eso, y si cada uno de nosotros decimos que somos cristianos y nos dejamos tocar por el Señor, Yaguapuya calculaña mañana gentubeñan de Yara, entonces claro, vamos a salir de toda corrupción, vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacer que nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros niños crezcan bien y se formen bien, ¿verdad? Y eso va a dar como resultado, consecuencia, una nación que pueda alabar, bendecir a Dios, porque no tiene pobres, no tiene así indígenas tirados que tienen que estar mendigando y esperando un 20 de julio para que se le dé un poco de chocolate y galletita. O tiene que esperar ahora, no sé, seguramente que la otra fiesta, creo que es fiesta de San Miguel, ¿verdad? Todo, Día del Niño, agosto, yauyeta chocolate, yauyeta galletita, Día del Niño, agosto. Y después otro día, después de San Miguel, 29 de septiembre, esa caume yaumia. Y el otro día, que te coma michi. En vez de que ande la chocolate, que te coma a vos el michi. Bueno, vamos a pedir entonces al Señor esa gracia para que entendamos estas dos figuras, porque es una figura de espiritualidad y de fuerza, fortaleza, pero que proviene desde Dios. Un encuentro total con el Señor. Y desde ahí entonces el accionar que tiene que estar a disposición de la comunidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: danos, Señor, un corazón bien dispuesto. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto. Para que todas las comunidades cristianas se comporten como un hogar abierto y acogedor de cuantos buscan y necesitan al Señor, oremos. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto.
para que los países desarrollados se abran generosamente a los pueblos necesitados, oremos. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto, para que los que viven en soledad encuentren hospitalidad y afecto en nuestra comunidad, oremos. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto. Para que los grupos parroquiales den testimonio de generosa apertura a cuantos desean participar en la construcción del reino, oremos. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Presentamos al Señor nuestro propósito de ser fieles a su palabra, dando lugar en nuestro corazón a los hermanos más aislados. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre esta mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 Santo es el Señor.
es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos también, Señor, humildemente, que te acuerdes de tu iglesia, aquí nuestra comunidad, Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tus hijos, de César, Guillermo, Georgina, y de los difuntos de la familia Stipanovich, Hirtzman. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza, ahora decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Ten piedad y libra el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad y libra el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, al comulgar nos incorporamos a Cristo. Él se hace nuestro huésped para ayudarnos a elegir la mejor parte. Con alegría marchemos al banquete eucarístico. Del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti. Ama lo que eres y tus circunstancias. Estoy contigo con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Vamos a agradecer por el don de la vida de 3 hermanos. Hoy Federico está ausente, pero el coordinador de nuestra capilla cumplió años esta semana, el viernes. Entonces, desde aquí le vamos a desear todo lo mejor de las bendiciones de Dios para él
Y también queremos convocar a Carmen y Estrella si están presentes para que el Padre les dé una bendición especial por su cumpleaños. Carmen, Estrella. Bueno, seguimos agradeciendo entonces por el don de la vida, porque estamos a una semanita del cumpleaños del Padre Víctor, que como siempre con su generosidad acompaña a nuestra comunidad y hoy presidió nuestra Eucaristía. Damos gracias por su vida, por su vocación, y también agradecemos a nuestros hermanitos monaguillos, a los proclamadores de la palabra, a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, a nuestro coro y a quienes colaboraron para la recolección de las ofrendas. Justamente como celebramos la vida del Padre Víctor Luis Cabañas, tenemos el próximo domingo 27 de julio a las 11 horas una celebración eucarística y a las 12 asado con ensalada en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa, Fernando de la Mora, zona sur, avenida Sabalascuey, Taití, Corá. A un costo de 50.000 guaraníes pueden adquirir todavía las adhesiones con el señor Jorge Bazán en la entrada. También tenemos la rifa de Ñandeyarañe, que pueden adquirir con la señora Rosana, que también está ahí en la entrada. Y otra rifa más, que es de nuestra capilla, Cacupemí, sortea el 3 de agosto y tiene un costo de 5.000 guaraníes. Tiene 11 premios y les invitamos también a las personas que han retirado los talonarios que los vayan devolviendo y rindiendo para acercándonos ya a la fecha del sorteo. Y a la salida, para quienes quieran llevar algo para cenar, tenemos una cantina también. Así que muchísimas gracias y que tengan todos una bendecida semana. Bueno, y yo también agradezco siempre la posibilidad de participar con ustedes, de la Eucaristía, de la fe, transmitir y vivir juntos. Y el domingo 27 les espero a todos a las 11 la misa, como dijo, Y la lista se va a tomar a la llegada. Así que los que no se van, después que no me vengan aquí ahora. Bueno, y después el almuerzo, como ya dijimos. Después tenemos un gran proyecto, ¿verdad?, de comprar el aparato ese, que prácticamente ya los 58 millones, prácticamente ya casi tenemos en manos. Así que en esta semana seguramente que ya vamos a completar y vamos a ver si ya podemos inaugurar el 27 de julio. Entonces la gente, y aquí también gente de Cacupemí, muy generosamente también hicieron sus ofrendas en ese sentido. Y bueno, ese es el resultado también cuando la gente quiere colaborar y podemos seguir evangelizando.
Con eso nos va a dar un apoyo demasiado grande porque vamos a ponernos un poquitito más al día como los otros canales también. Y después vamos a tener que dar otros pasos, sobre todo lo que va a ser las transmisiones en vivo, como hacemos las misas, ¿verdad? En vivo, pero sobre todo de programas donde podamos interactuar con las personas sobre el camino de la fe. Vamos a concluir con nuestra oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales, concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva el divino niño Jesús, y viva la Virgen de Cacupé, y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Hermanos alegres, porque Jesús nos alienta y reconforta con su palabra y su Eucaristía, nos retiramos cantando. Canto de